Entonces, solo como resumen de lo visto anteriormente, habíamos estudiado la fuerza eléctrica. Este tipo de interacción se da entre partículas que poseen carga. Entonces, habíamos estudiado la fuerza eléctrica. Ujú. Habíamos visto que es una expresión de la forma K, Q, bueno, perdón, K, que es una constante de proporcionalidad, el valor de las cargas, y bueno, dividido entre el cuadrado de la distancia que separa a estas cargas. Y finalmente, como es un vector, la fuerza es un vector, pues va en dirección, tiene una dirección, ¿verdad? Dada por, en este caso, el vector R unitario, que puede ser en dirección de X, en dirección de Y, o una combinación de ambas. Entonces, lo que pasaba aquí es que usted tenía una carga y pues, o mejor dicho, tenía un par de cargas y entonces aparece la fuerza eléctrica. En este caso, pues, son cargas de diferente signo. Entonces, la fuerza eléctrica que experimentan es de atracción. ¿Qué ocurre si yo coloco una carga Q3? Bueno, si yo coloco aquí una carga Q3 del mismo, obviamente del mismo signo que la carga Q1, pues la fuerza que aparece aquí es de repulsión. También es una fuerza eléctrica, pero de repulsión. Esta sería la fuerza eléctrica de las cargas 1 y 3. Y esta sería la fuerza eléctrica entre las cargas 1 y 2. Ok, entonces van a observar que yo coloco primero un número y luego el otro. Esto es para indicar quién está ejerciendo qué fuerza. Por ejemplo, si observamos acá, Fe31 es fuerza eléctrica ejercida por la carga 3 sobre la carga 1. Y acá entonces lo que tengo es F13, es la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 3, que es igual en magnitud a esta otra, pero con signo opuesto, con dirección opuesta. Entonces, esa dirección opuesta se traduce que tienen signos diferentes también las fuerzas, tal como podemos observar acá. F21 es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 y F12, pues, por tercera ley de Newton, es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, y si yo continúo haciendo esto, continúo colocando cargas, pues seguirán apareciendo fuerzas. No, perdón, este es de diferente signo. Aquí es atracción. Entonces, si yo sigo colocando cargas, pues seguiré pues obteniendo más fuerzas, ¿verdad? Obteniendo más fuerzas. Entonces, digamos que la evolución natural fue pensar de la siguiente forma. Eh, ¿Qué tal si no es necesario, que estén, o sea, no es que no es necesario que estén estas otras cargas que yo acabo de encerrar, sino más bien la idea sería, pues, ¿cómo se dan cuenta estas cargas que hay otra carga por ahí, que está Q1? Entonces, piensan o comienzan a pensar que, pues, de alguna forma la carga Q1 debe estar anunciando su presencia en, pues, todos los puntos del espacio.
Y de ahí pues nace la idea de que no es necesario tener todas estas cargas que yo tengo encerradas aquí en amarillo. No es necesario tener todas estas cargas, pues para saber que si yo las pongo por ahí, van a percibir la fuerza eléctrica. De manera que en este caso Q1 obligatoriamente debe estar anunciando su presencia en todo el espacio que le rodea. De ahí nace el concepto de campo eléctrico, puesto que si yo coloco bueno, bien, la interacción ya para el campo eléctrico no se ve entre las cargas, sino que es una interacción entre una carga. Vamos a ver, lo vamos a poner por acá. Ya no se ve como una interacción entre cargas, sino que se ve más como una interacción entre una carga y perdón, y un campo, es decir, ya no se ve la fuerza eléctrica, la aparición de la fuerza eléctrica no se ve como la interacción entre cargas, sino que se ve como la interacción entre una carga y el entorno, algo que hay en el entorno. En este caso hablamos del campo eléctrico. Y entonces, como podemos ver acá, el campo eléctrico lo vamos a representar por la letra E, también es un vector, y como observamos acá, si el campo eléctrico es producido por una carga de un signo, pues cuando yo coloque una carga del signo contrario, del signo opuesto, tal como pasa aquí, las líneas del campo eléctrico son de color rojo, pero la carga la he colocado en color negro, entonces la dirección en la que aparecerá la fuerza eléctrica será en dirección opuesta al campo eléctrico. La dirección será opuesta al campo eléctrico. Entonces, aquí si se fijan, yo no sé dónde está la carga bueno, sí, no sé dónde está la carga que produjo este campo eléctrico, pero sí podría saberlo si quisiera. Pero la idea es, pues, que ahora modelemos la fuerza eléctrica como la interacción entre una carga y su entorno, y el entorno nada más, no como la interacción únicamente entre dos cargas. De manera que yo puedo calcular ahora la fuerza eléctrica como la carga Q multiplicado por el campo eléctrico. Bueno, aquí en este caso, bueno, lo voy a poner en negro mejor todo. Ahí, Q por E. Ahora sí. Entonces, si la carga es del mismo signo que la carga que produce el campo eléctrico, pues la fuerza va en dirección del campo eléctrico. Pero si la carga es de signo, si la carga es de signo opuesto a la carga que produjo el campo eléctrico, entonces la fuerza irá en dirección opuesta al campo eléctrico, tal como podemos ver aquí en el ejemplo. Entonces, entonces, ya con esta definición, yo puedo encontrar cómo calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico no será otra cosa que la fuerza eléctrica que estaría experimentando la carga, dividido sobre pues, la carga que yo he colocado, ¿sí? Esto me lleva a que, bueno, yo tengo la expresión para para la fuerza eléctrica, la carga fuente le vamos a llamar por la carga que yo acabo de colocar sobre, bueno, vamos a reescribir esto. R cuadrado, dirección de R, K,
Tengo la carga fuente y tengo la carga que pues, yo he colocado, ¿verdad? Y todo esto va dividido entre la carga. Entonces al final lo que usted tiene es que esta Q desaparece y el campo eléctrico será nada más entonces para una carga puntual. El campo eléctrico tendrá esta forma. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, verán que el campo eléctrico únicamente es K por Q sobre R cuadrado. Entonces, las unidades del campo eléctrico, pues ya no serán Newton, sino que serán Newton sobre, perdón, sí, Newton sobre Coulomb. Las unidades del campo eléctrico serán Newton sobre Coulomb, porque es la fuerza dividida entre la carga, pues que yo he colocado ahí como la carga de prueba. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que esto sea R cuadrado? Para una carga puntual significa lo siguiente. Si yo tengo una carga de signo positivo, si yo tengo una carga positiva, sin importar el valor de la carga, que sea positiva quiere decir que pues, las líneas de campo van a ir de forma radial hacia afuera. Con forma radial me refiero en todas las direcciones. Estoy tratando de dibujarlo aquí, sí. Entonces, el campo eléctrico irá de esta forma, de forma radial. Claro, esto es para una carga. Este es el campo eléctrico de una carga puntual. Ese es el campo eléctrico para una carga puntual. En este caso, positiva. ¿Sí? Las líneas de campo van hacia afuera de la carga. Pero ¿qué pasa si la carga es negativa? Bueno, si la carga es negativa, entonces las líneas de campo eléctrico no van hacia afuera, van hacia adentro. De esta manera, pues de esta manera es que diferenciaríamos el campo eléctrico producido por carga positiva del campo eléctrico producido por carga negativa. Ahora, ¿qué características tienen estas líneas de campo eléctrico? Resulta que si yo tengo, por ejemplo, dos cargas positivas, una cerca de la otra, esas líneas de campo eléctrico siempre va a ser radial esto, siempre va a ir en dirección radial, pero si yo tengo dos eh, cargas eléctricas en sus inmediaciones, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Estas líneas de campo eléctrico nunca se tocan y tampoco se cortan. Nunca se tocan y tampoco se van a cortar. Entonces lo que ocurrirá aquí es que se van a desviar esas líneas de campo eléctrico y si yo junto dos cargas del mismo signo, pues también es posible obtener eh, zonas donde el campo eléctrico sea cero. Entonces esto se vería más o menos así. Debería verse más o menos así. Entonces habrán zonas. Obviamente por aquí puede ir otra línea, por aquí va a ir otra línea, por aquí va a ir otra.
Entonces habrán zonas donde el campo eléctrico sea igual a 0. Perdón, vamos a dibujar bien esto. Ahora sí. Habrán zonas donde el campo eléctrico sea igual a 0, porque como estas líneas no se van a cortar ni se van a tocar nunca, pues ocurriría eso. ¿Qué pasa si yo tengo el campo eléctrico de una carga positiva con una carga negativa? Pues ahí ocurre lo siguiente. Vamos a dibujarlo aquí abajo. Entonces, voy a dibujar un poco más juntas. Esto no ocurre, esto no ocurre con las cargas de diferentes signos, únicamente con las cargas de igual signo. Entonces acá vamos a tener las líneas de campo siempre. Y lo que va a ocurrir es que las líneas de las líneas de la carga negativa van hacia adentro y las líneas de la carga positiva van hacia afuera. Entonces, aquí sí no hay ningún problema. Digamos que se unen unas con otras. Y nosotros observaremos esa desviación, digamos, en las líneas de campo eléctrico. Entonces, eso no va a ocurrir, ¿verdad? Cuando las cargas son de diferentes signos. No habrá un campo eléctrico cero. No habrá un campo eléctrico cero en en esa distribución. Ahora, lo que sí podría ocurrir es que, digamos que yo tengo encerrado esto en un cuadro imaginario. Lo que sí podría ocurrir es que afuera de este cuadro, usted no vea, un campo eléctrico, ¿sí? Porque digamos que, eh, si se fijan, esta línea va hacia arriba, esta línea va hacia abajo. Entonces, viéndolo desde afuera, es probable que nosotros no veamos un campo eléctrico. Esto ocurre, mejor dicho, en los dispositivos que llamamos capacitores. Se concentran las líneas de campo entre la terminal positiva y la negativa idealmente no observamos ningún campo eléctrico afuera. Entonces, más o menos estos serían los dos diagramas, ¿verdad? De campo eléctrico para cuando usted trata de juntar dos cargas del mismo signo y cuando la junta cargas de diferente signo. Entonces, aquí afuera usted probablemente vea un campo eléctrico igual a 0, pero dentro del cuadro lo más probable es que es que siempre va a haber un campo eléctrico. En el caso de, vamos a dibujar acá, vamos a seguir dibujando. En el caso de los capacitores, idealmente, pues usted va a observar siempre un campo eléctrico adentro. Y repito, idealmente usted no debería observar un campo eléctrico afuera. Ya la realidad pues es diferente, ¿verdad? Pero el modelo teórico es ese. Esto sería un ejemplo de líneas de campo eléctrico en un capacitor de placas paralelas. En general, en todos los capacitores, las líneas de campo eléctrico se van a ver de esta manera, y lo que va a cambiar es la intensidad del campo eléctrico, perdón, el valor de la capacitancia, que eso es una cantidad que no estamos estudiando en este momento, la vamos a estudiar
pues más adelante, ¿verdad? Ok, entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve estudiar el campo eléctrico? Bueno, si usted tiene, bueno, si usted ya tiene, por ejemplo, tiene un sistema de cargas, pongamos aquí, digamos algo así cargado. Tiene este sistema de cargas, llamémosle carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. Y este sistema de cargas producen producen un campo eléctrico neto. Digamos que usted lo conoce. Usted conoce el valor del campo eléctrico producido por estas 4 cargas. ¿Cómo se calcularía ese campo eléctrico neto? Bueno, sería el campo eléctrico de la carga 1 más el campo eléctrico, suma vectorial siempre, más el campo eléctrico de la carga 2, más el campo eléctrico de la carga 3, más el campo eléctrico de la carga 4. Siempre la suma vectorial, ¿sí? Esto de acá es un 2, por cierto. Ahora sí. Entonces, usted conoce el campo eléctrico neto. La ventaja de eso es que ya usted pues podría conocer la fuerza neta sobre una carga de prueba que usted colocara por aquí. Llamémosle a QP carga de prueba. Entonces, si usted quisiera conocer qué influencia tienen estas 4 cargas sobre la carga de prueba, usted simplemente dice, bueno, la fuerza eléctrica que experimentará la carga de prueba es igual al valor de la carga de prueba multiplicado por el campo eléctrico neto. Entonces, en ese sentido, se nos facilita el cálculo de la fuerza eléctrica. Claro, yo sé que pues en cargas puntuales no se ve esa mejora. En cargas eléctricas no suele verse esa mejora. Pero cuando tenemos distribuciones de carga, con distribuciones de carga me refiero a que la carga está distribuida en un cuerpo sólido que no es un punto, sino que es un cuerpo sólido. Entonces, ahí sí es de bastante utilidad. Ahí sí es de bastante utilidad. ¿Qué tendría que hacer usted si quisiera resolver, digamos, un ejercicio como este y no conoce el campo eléctrico neto? Ah, bueno, esto sería, por cierto, la fuerza neta. La fuerza neta. ¿Qué pasa si usted no conoce entonces el campo eléctrico neto? Ah, bueno, ahí sí nos tocaría ir a pie y calcular la fuerza neta como la carga de prueba por la suma de los campos eléctricos. O sea que siempre habría que calcular, ¿verdad? Cada uno de los campos eléctricos. Recordando que uno sería la constante K de proporcionalidad por Q1 entre R cuadrado. Y así sucesivamente. K Q2 sobre R cuadrado, K Q3 sobre R cuadrado. Donde el R, en este caso el R, siempre sería la distancia que hay entre la carga y la carga de prueba. Entonces, acá, esto sería el R4, el R3, entonces R2 y el R1. Entonces, tendría que hacer el cálculo a pie, ahí sí, ni modo, se tiene que hacer todo el cálculo. Y entre más cargas tenga, pues más cálculos debe hacer. Por eso en los ejercicios que les enviaré resueltos, son cálculos de fuerza eléctrica con con varias cargas, con más de 2 cargas. Ok.
Entonces, ¿qué otra importancia tiene el campo eléctrico? Bueno, resulta que el campo eléctrico es útil, digamos, para calcular otra cantidad que se llama el potencial eléctrico. Pero antes de entrar a eso, terminemos acá siempre con el campo eléctrico. ¿Qué tiene que saber usted acerca del campo eléctrico? Bueno, para cargas positivas, ese campo o la dirección de las líneas de campo es hacia afuera. Si la carga es negativa, son hacia adentro. Esas líneas nunca se cortan ni se tocan. Y yo puedo tener, si yo tengo varias cargas, el campo eléctrico será, el campo eléctrico total o campo eléctrico neto será la suma de todos los campos eléctricos. Y de nuevo, esto funciona como, les hacía la analogía en la clase anterior, esto funciona como un router inalámbrico, donde el router pues genera la red inalámbrica y dependiendo qué tan cerca esté usted del router, pues así será de buena la señal de la red inalámbrica, ¿verdad? Pero usted únicamente puede interactuar con esa red inalámbrica si usted posee un teléfono con una antena para red inalámbrica. De lo contrario, usted no interactúa pues con la red. Así, de la misma forma, si yo tengo acá una carga positiva que está emitiendo su campo eléctrico en todo el espacio, únicamente van a interactuar con ese campo eléctrico partículas que posean carga. Pero si yo por acá, por ejemplo, le coloco una partícula de carga neutra, este creo que ni se emite. A ver, vamos a buscar otro color aquí. Si yo le coloco, por ejemplo, un neutrón es una partícula que no posee carga eléctrica, posee masa y todo lo demás, pero no posee carga eléctrica, entonces el neutrón no va a interactuar con el campo eléctrico porque no posee carga. De la misma manera que usted solamente se puede conectar a la red inalámbrica si posee un dispositivo que pues posea una antena para red inalámbrica. Entonces, eso en cuanto a campo eléctrico. Y se puede obtener la fuerza eléctrica, ¿verdad? Si usted multiplica la carga de prueba, que sería la carga que nosotros hemos colocado ahí, multiplicado por el valor del campo eléctrico. Así usted obtiene la fuerza, perdón, aquí tiene que ir como vector esto. Así usted calcula entonces la fuerza eléctrica. Así calcula entonces usted la fuerza eléctrica. Bien, bien, vamos a ver. Entonces, una vez que ya calculamos campo eléctrico, o mejor dicho, sí, el campo eléctrico sería una forma de obtener la fuerza también eléctrica. Nos vamos a mover a la parte de energía, así como en física médica, ustedes primero veían las leyes de Newton, luego en el siguiente parcial veían la parte de trabajo y energía. Pues de la misma forma va a ocurrir acá. Entonces, para las cargas también es posible, perdón, para la parte eléctrica también es posible definir un trabajo. O mejor dicho, pues sí, trabajo y energía, pues, energía eléctrica. Nosotros habíamos visto que el trabajo, bueno, nosotros me refiero a ustedes, habíamos visto que el trabajo era la fuerza, el producto punto de la fuerza y el desplazamiento. Porque bueno, ustedes habían visto eso. Pues el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, pues de la misma forma. El trabajo de la fuerza eléctrica
el trabajo que realiza la fuerza eléctrica para desplazar una carga a una distancia r será la fuerza eléctrica multiplicado por el valor de desplazamiento, por el desplazamiento realizado a dicha carga. Y entonces, si nosotros tomamos la definición, si nosotros tomamos la definición de la fuerza eléctrica, perdón, disculpen. Si nosotros tomamos la definición de la fuerza eléctrica, pues tendremos que esto es K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, acá multiplicado por R. Y entonces el trabajo realizado por la fuerza eléctrica estará dado por K Q1 Q2 sobre R. Entonces, este en principio es, bueno, el trabajo para mover una carga, pero el trabajo para mover esta carga de un punto a un punto B. Permítanme, ok. Entonces, vamos a recordar que el trabajo pues está relacionado con la energía, de manera que esta expresión de aquí la voy a tomar yo y la voy a definir como la energía eléctrica. Al final, el trabajo es para mover esta carga de un punto A un punto B. Y en el caso de la energía eléctrica, sería pues, se llama energía, por cierto, se llama energía potencial eléctrica. Sería esta expresión. Esto es energía potencial eléctrica. Entonces, se le llama potencial, así como la energía potencial elástica o la energía potencial gravitacional. Se llama así porque es una energía que en principio usted puede almacenar y potencialmente va a poder utilizarla. Pues, mm, entonces, sería otro tipo de energía potencial. Y esto sería siempre para cargas puntuales. Para cargas puntuales, entonces, la energía potencial eléctrica estará dada de esta forma. Con respecto al trabajo, con respecto a la relación con el trabajo, esto pues responde a una integral, ¿verdad? Yo aquí tendría que decirles que no sea pues no sea del interés de la clase, yo aquí tendría que decirles que en realidad como esto está entre dos puntos, A y B, esto es, eh, esto es la energía potencial del punto B menos la energía potencial del punto A, solo para que lo tengamos de manera formal. Entonces, porque el trabajo siempre está calculado en un cierto desplazamiento, en este caso fue el trabajo realizado, para mover una carga del punto A al punto B. No, perdón, esto está al revés, aquí. Del punto A al punto B. Vamos a ponerlo así. Ahí. Entonces, bueno, relacionamos el trabajo con la energía eléctrica y tenemos esta expresión para la energía potencial eléctrica. Esto es para cargas puntuales.
Esto es para cargas puntuales. Bueno, sería para dos cargas puntuales. ¿Por qué empezamos a hablar de energía potencial eléctrica? Bueno, resulta que nosotros vamos a querer juntar cargas. Vamos a querer juntar cargas. ¿Por qué? Porque queremos acumular esa energía. Y bueno, ¿para qué queremos acumular esa energía? Resulta que al acumular esa energía eléctrica, nosotros tenemos acceso a producir a ciertos fenómenos que son de nuestro interés. Por ejemplo, a mí me va a interesar acumular cargas, a mí me va a interesar acumular carga para generar campos eléctricos intensos que me permitan a mí acelerar partículas para producir radiación. O incluso en los televisores antiguos, probablemente ustedes los habrán visto en alguna película, son unos televisores que tienen perilla o que son a control remoto, pero que únicamente les puede conectar el cable coaxial porque no tienen caja digital, ni se puede ver Netflix, ni nada por el estilo. Estos tubos tienen algo, un dispositivo llamado tubo de rayos catódicos, y lo que hace es disparar electrones hacia la pantalla. Pues para disparar esos electrones, lo que mueve a los electrones al final es un campo eléctrico, y para ello necesita acumular carga eléctrica, ¿sí? Esto se realizaba en un dispositivo llamado flyback, que es una especie de capacitor que aún después de 20 años de tener apagado ese televisor, es posible que ahí tuviera carga almacenada y existía el riesgo de recibir una descarga eléctrica si no se tiene cuidado. Entonces, por eso nos interesa a nosotros juntar cargas para producir campos eléctricos más intensos, pero para juntar esas cargas, pues yo necesito energía. Y también necesito saber, pues, cuánta energía voy a poder utilizar o liberar con este sistema. De manera que no solo me interesa la energía potencial eléctrica para dos cargas, me va a interesar la energía perdón, era negro. Me voy a interesar en la energía potencial eléctrica de múltiples cargas, porque al final yo quisiera formar una configuración de varias cargas. Entonces, si yo tengo una carga 1 y una carga 2, tendré pues un cierto valor energía, eh, de energía potencial que dependerá, pues, lo voy a colocar acá de la distancia entre 1 y 2. Pero si yo quiero colocar acá una carga 3, entonces yo aquí tengo que, pues, incluir, eh, pues, la energía necesaria para tener esa carga 3. Entonces, digamos que yo tengo ya estas tres cargas juntas y quiero agregar una cuarta carga. Llamémosle otra carga Q. La coloqué en color rojo solo para indicar que quiero agregar esa carga. Entonces, la energía potencial eléctrica para formar este sistema de cargas sería K por la carga que yo quiero juntar, multiplicado por la carga 1, sobre la distancia desde la carga 1 hasta la carga de prueba, más Q2, que es la distancia que hay desde la carga 2 hasta la carga de prueba, la roja, más Q3, R3. Entonces, Q3, R3 sería la carga 3 dividido entre la distancia que hay desde la carga 3 hasta la carga de prueba. Entonces, las distancias son estas, ¿verdad? Esto sería R3, esto de acá sería R2, y esto sería R1. De manera que si yo quiero tener esa cuarta carga ahí, yo necesito pues gastar esta, o bueno, sí, necesito
pues, esta energía o acumularía esta energía. Al final, para relacionar el trabajo con la energía potencial eléctrica, lo vamos a hacer de la siguiente forma. El trabajo necesario será igual al negativo del cambio en la energía eléctrica. Si necesitáramos, si necesitamos calcular el trabajo a partir de el cambio de la energía eléctrica. Solo para que lo tengan en mente, bueno, y en cuenta. Bien, y a partir de aquí, sí, en realidad nosotros casi, bueno, con energía eléctrica obviamente trabajan todos nuestros dispositivos. Incluso se mide el consumo de energía eléctrica mes a mes en sus casas. Pero para fines prácticos, nosotros no trabajamos con la energía eléctrica. Usted rara vez va a observar en un aparato la cantidad de energía eléctrica que consume, o al menos no directamente. No le va a decir el aparato, este aparato le consume 40 joules de energía. Por cierto, solo para que lo tengan en cuenta, la unidad de la energía potencial eléctrica siguen siendo los joules, como cualquier otra energía. Entonces, en realidad, pues nosotros en la práctica no vamos a observar el dato de energía eléctrica que consumen nuestros dispositivos. Al final, lo que nosotros vamos a observar es la potencia eléctrica que consumen estos. Entonces, y adicionalmente, tampoco nos va a decir, la información de los dispositivos no nos va a decir cuánta energía eléctrica necesitan para trabajar. Al final, lo que nos van a decir es cuánta diferencia de potencial eléctrico, que ya vamos a ver qué es, cuánta diferencia de potencial eléctrico necesita para trabajar. Y entonces, un dato, bueno, una cantidad que va a ser mucho más útil que la energía eléctrica va a ser el potencial eléctrico. Y entonces el potencial eléctrico lo vamos a ver el día de mañana. Nos vamos a quedar por aquí el día de hoy. Ok, se me